ejemplos. Empezamos que ya no me... Vamos a hacer un pequeño reconto. Ustedes ya han visto lo que es una sucesión. Vamos a ver lo que es una sucesión de sumas parciales, y de ahí se va a desprender el tema relevante de hoy, que es el de series. Cuando hablamos de una sucesión, estamos presentando una secuencia de elementos, por eso se llama sucesión, que es una secuencia, donde se le asigna a cada elemento un número natural correspondiente en forma ordenada, es un conjunto en forma ordenada, donde vamos a ir presentando el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, y así sucesivamente, por eso es una sucesión, los elementos que responden a un A sub i o A sub n, depende cómo quieran denominarle, el que es una función en n, y n es un número natural, y se le va asignando, y ese es el que se llama el término general de la sucesión. Cuando hablamos de una sucesión de sumas parciales, netamente estamos hablando también de una sucesión, pero tiene una característica. Para poder hacer la sucesión de sumas parciales necesitamos de base justamente tener ese conjunto ordenado que es el conjunto de los elementos de la sucesión. O sea, necesito una sucesión base que me vaya dando los elementos para ir formando el conjunto de sucesión, o sea, un conjunto ordenado que responde a un término general que le vamos a llamar el Sn. Y me va a dar un S1, un S2, un S3, un S4, 5 y así sucesivamente. El Sn, que es una cierta función de n, podemos simbolizarlo como una E extraña, que es el signo de sumatoria, o sea que es una suma de cada uno de los elementos de la suma parcial, que va desde i igual a 1 a n, en este caso se toma los n primeros elementos. Esto se va formando con que el primero, o sea el S1, se forma con el A1, porque no puedo sumar porque tengo el A1 nada más. Cuando voy tomando el S2, tomo el A1 más el A2, o sea, que son las sumas parciales que tomo cuando pongo S2, estoy sumando los dos primeros elementos, A1 y A2. Si pongo S3, es la suma de los tres primeros elementos. O sea, que si ustedes observan, el S3 también podría haberlo llamado como S2 más A3. El S4 va a ser igual a 1, a 2, a 3, a 4. O sea que el subíndice 4 me dice que estoy sumando los cuatro primeros elementos de la sucesión base que me permite dar la suma parcial 4. Y así sucesivamente hasta obtener el SI, que es un elemento cualquiera de los I elementos, que es una suma parcial que toma desde 1 hasta el elemento i. Veamos el ejemplo que, por ejemplo, el 1 sobre n, que es el ejemplo que estoy dando dentro de una sucesión. Yo tengo como sucesión el 1 sobre n, quiere decir el n es como un contador que voy dando cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5. Entonces así elegí este ejemplo para que lo puedan visualizar, que es bastante sencillo. Cuando n vale 1, 1 sobre 1 me da 1, que es el primer elemento, y ese es el A sub 1. Esto es para visualizar que la sucesión es una aplicación de los naturales a una función que puede ir a los reales, como son estas fracciones. El elemento 2, el A sub 2, lo formo con poner 1 sobre 2 porque el n vale 2. Y así un tercio, un cuarto, un quinto. Bueno, esto ya lo vieron, pero es como un repaso. Cuando voy a hablar de la sucesión de sumas parciales, que recién habíamos visto que era la suma desde i igual a 1 a n, estoy hablando de la suma parcial Sn, estoy hablando del elemento enésimo de esa sucesión.
ese lo voy a formar también con el mismo ejemplo, 1 sobre i. En este caso el S1 sería 1, el S2 sería 1 más un medio, el S3 sería 1 más un medio más un tercio, el S4 sería 1 más un medio más un tercio más un cuarto. Fíjense que si bien es una sucesión, obviamente que yo puedo poner los resultados de cada uno de los elementos como suma parcial, pero para poder armar esa sucesión de sumas parciales he necesitado el conjunto de la sucesión como base. Y así, obviamente, vamos a tener el SI que va a tomar hasta el elemento I. Ahora, ¿a qué le llamamos serie? Vamos a abocarnos a esto. Como me queda el Sn, como vimos, va desde I igual a 1 a n, si yo le tomo el límite cuando n tiende a infinito de ese Sn, a través de un teorema, porque obviamente el n igual a 1, 2, 3, 4, son números naturales, o sea, son puntos aislados. Y ustedes recordarán que para tomar un límite yo necesitaba que sea un punto de acumulación. Estamos tomando el límite, porque hay un teorema que da ese soporte. Tomo ese límite de Sn, y eso me da igual a decir el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma parcial enésima que era, de acuerdo a lo que hemos definido, la suma desde i igual a 1 a n de la sub i. En general, en los libros, lo que hacemos es sustituir, o sea, en vez de colocar el límite cuando n tiende a infinito, directamente, en vez de poner n, ponemos infinito, desde i igual a 1 a infinito. Es decir, la serie viene a tomar los infinitos términos de esa suma que lo alcanzo tomando la suma de todos los elementos de una sucesión dada desde 1 a infinito. O sea que es una suma infinita, de infinitos términos. No basta el elemento n, sino hasta el infinito y más allá. O sea que estamos hablando de una suma infinita. Miren qué importante que es esto. Y como lo estamos tratando desde una sucesión, en general en los libros y en la nomenclatura, para designar la serie, se marca directamente desde n igual a 1 a infinito de la sub n. Y depende de cuáles características, a veces se toma el 0 también, empieza desde 0 a infinito, según cómo se pueda definir o alcanzar, ya lo van a visualizar en los prácticos. Por eso que siempre hay que fijarse si empiezo desde dónde, ahí está indicado. Ahora observen que si este límite existe, lo estoy tratando como una sucesión, cuando yo alcanzo a través de una sucesión, porque lo estoy tratando como una sucesión en principio. Si puedo lograr encontrar ese límite cuando n tiende a infinito, digo que esa suma infinita tiende a un valor, me da un número concreto, si es que existe ese número. Si no, puede dar infinito cuando va a ser divergente o convergente, porque converge a esa suma. O sea, imagínense que estoy sumando infinitos términos y me da un número. Es algo muy impresionante e importante. Quiere decir que yo necesito una sucesión base para poder encontrar la sucesión de sumas parciales, y a través del límite encuentro la serie. La puedo tratar como una sucesión de sumas parciales, encuentro el elemento que la distingue como Sn, le tomo el límite, y si ese límite existe, es único y finito, digo que la sucesión va a ser convergente. Esto es en forma general, como para que ustedes visualicen lo que estamos haciendo. Seguramente habrán escuchado hablar de series de tiempo, o sea, hay un montón de cosas que se tienen como aplicación de la serie. Y acá, bueno, entonces en el caso del ejemplo, como para terminar, la serie la puedo representar desde n igual a 1 a infinito, de 1 sobre n, como para cerrar el ejemplo, y ver si fuera o no convergente. Ustedes ya
visto de acuerdo a lo que se comentó, esa serie ya la identifica, es la serie armónica. Bueno, esa es divergente, a pesar de que si yo estoy sumando cosita, poquito a poquito, esa es la gotita que golpea y no termina. No es convergente, la serie armónica. Ay, acá justo tengo escrito, no puedo leer. Series, seguimos con el tema de series. Vamos a volver a resalzar. S es igual entonces al límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial Sn que la obtuve de haber sumado los n primeros elementos de una sucesión. O sea, serie no es lo mismo que sucesión. Por eso cuando estamos tomando el límite del Sn es una sucesión de sumas parciales. Le tomo el límite cuando n tiende a infinito y se representa la serie, que, como vimos, lo vamos a simbolizar como la sumatoria desde n igual a 1 a infinito. El S, entonces dijimos que era el límite cuando n tiende a infinito del Sn. Ahora, como todo límite, va a tener un resultado. Estoy tomando ese límite. Cuando ese límite es igual a L y L es un real único y finito, o puede ser que dé un valor que sea más infinito o menos infinito, depende, porque también puedo tener un término general que permita en los valores que tome valores negativos. Por eso puede dar más o menos infinito. Igual el L es un real, puede dar positivo o negativo. O sea, estoy diciendo que si el límite es único y finito, el límite es infinito, o bien el límite no existe porque no es único. Eshi, te interrumpo porque sí, no sé si solo tenés mostrando serie en la diapositiva, porque si no se ha tildado. Ah, se ha tildado entonces. Yo ya estoy mostrando los límites, la serie convergente, ¿no se ve? No, solo salió series, el ¿Título? título de la diapositiva, digamos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Ahora, ahí sí. Bien. Estaba mostrando entonces lo que hablaba, era lo que iba mostrando. El límite es único y finito, no es finito o no es único. Entonces, si el límite del límite del término de sumas parciales Sn me da único y finito, la serie va a ser convergente. Si me da más o menos infinito, no es finito, estoy diciendo que me da un número infinito, la serie es divergente, como también lo será si el límite no es único, o sea que me da dos valores o más. Siempre que podamos encontrar una expresión para Sn, vamos a poder tomar el límite. Es lo que ustedes vieron, ¿se acuerdan? Por ejemplo, por inducción matemática, cuando tenían una serie y tenían una simbolización que era la que iban a demostrar para ver si era válida para todo n. Bueno, ese es el Sn, que está representado por una fórmula, la cual la puedo someter al límite cuando n tiende a infinito, y si ese valor es único y finito va a ser convergente, y si no va a ser divergente. El problema está en que no siempre vamos a poder encontrar esa simbolización del Sn. ¿Se sigue viendo, Graciela? Disculpa. Sí, Bien. allí. Sí, Bueno, va avanzando. vamos a avanzar. Bueno, por lo que se debe recurrir entonces a lo que se denominan criterios de convergencia para serie. O sea, si yo no puedo encontrar el término general de la sucesión de sumas parciales que representa la suma que he obtenido de sumar los n elementos de una sucesión que yo he podido encontrar en síntesis toda esa sumatoria como Sn, si no la encuentro,
vamos a tener que ver, porque de alguna manera tengo que acceder a decir si es convergente o no. Y en algunos casos, o sea, fíjense en lo importante que es si puedo encontrar esa simbolización, porque además de decir si la serie es convergente o no, estoy diciendo a qué valor converge, o sea, a qué valor se estima esa suma infinita. Bueno, como no siempre es posible hacerlo, hay criterios. En general esos criterios nos dicen el carácter de la convergencia, pero no me dan el resultado a esa suma. O sea, me pueden decir sí es convergente, pero vos ve a qué valor va a ser la convergencia. Entonces uno la puede estimar. Recuerden que también estos temas que estamos abordando son un poco antiguos, o sea, antes no había computadoras ni algún apoyo tecnológico como recurso para poder hacer esa suma infinita. Ahora se puede estimar y calcular sumando, con que sumemos unos 1000 términos, ya más o menos tiende a ese valor que va a ser la suma, que ya vamos a ir viendo más detalles. El criterio general de convergencia, que sea la sumatoria del A sub n, que es una serie convergente, o sea, yo estoy diciendo, tengo la suma de los A sub n. Los A sub n, la A sub ns justamente viene de tomar la sucesión base. O sea, la sub n es el término general de una sucesión, que es el que me da todos los elementos que tengo que sumar. Ahí no dice desde n igual a 1 a infinito, pero se entiende que estoy hablando de una sucesión, de una serie, perdón. Digo que esta serie es convergente, o sea, sea una serie que sé que es convergente. Entonces, el límite de cuando n tiende a infinito de la sub n es igual a 0. Yo lo que estoy haciendo es un repaso para que ustedes tengan bien en claro, ya vienen los ejemplos, para ayudarlos a estudiar y a comprender cómo viene esto, porque sabemos que ahí están las dificultades. Entonces, el límite de la sub n, cuando n tiende a infinito es igual a 0, me está dando una información que es importantísima. ¿Qué significa que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sea igual a 0? ¿Quién es el a sub n? El a sub n, dijimos, era el término general de la sucesión base. Entonces quiere decir que esa sucesión base es una sucesión convergente y que justamente converge al valor 0. Y era lógico de suponer, porque si yo estoy sumando a algo que sea infinito, los elementos que se van agregando para sumar tienen que tener una tendencia de cuando cada vez voy haciendo más grande el n, que se vaya achicando el término que se va agregando. Entonces, si el término que se va agregando como a sub n de una suma infinita es 0, me está alentando a decir, ah, claro, era convergente porque lo que yo iba agregando era más chiquitito, chiquitito, tan chiquitito que era un ínfimo. Y es un ínfimo cuando el límite de cuando n tiende a infinito a sub n sea igual a 0. Esto es lo que nosotros conocemos como la condición necesaria. Pero claro, ¿de qué me sirve si yo sé que la serie es convergente? Pero a mí me interesa ver si la serie, o sea, si yo desconozco si la serie es convergente, ¿cómo hago para analizarlo? No me está ayudando de mucho. Y justamente estamos diciendo que la suma de los a sub n era igual a la suma. Estoy diciendo, o sea, ¿qué me dice este teorema? Que si la suma de los a sub n es igual a s, entonces el límite, cuando n tiende a infinito de la sub n, es igual a 0. ¿Qué pasa con la recíproca? La recíproca, ¿qué diría? Si yo tengo que el límite cuando n tiende a infinito de la sub n es igual a 0, entonces la serie es convergente. Obviamente, como ejemplo que recién vimos, la serie armónica, tenemos un caso donde la sumatoria de 1 sobre n, cuando le tomo el límite del 1 sobre n, que era el término de la serie, el término general, perdón, de la sucesión base de los elementos que voy sumando, fíjense en que me da 0. Pero nosotros sabemos que la serie armónica era divergente, es divergente. O sea,
tenemos un caso donde estamos diciendo que el límite de la sub n es 0, y sin embargo, la serie es divergente. Entonces, la recíproca no es válida. Pero la equivalencia que está en la contrarrecíproca, la equivalencia lógica, sería si el límite cuando n tiende a infinito de la sub n no es 0, entonces la serie es divergente. Esto es realmente lo que nos hace falta de la condición necesaria. En realidad, la condición necesaria, a través de la contrarrecíproca, es un elemento que utilizamos para poder determinar o captar series divergentes. A ver. Se ve la imagen que estoy dando. ¿Sí? Bien. O sea, estamos diciendo que la condición necesaria decía que si el A sub n era una serie convergente, entonces el límite del A sub n, cuando n tiende a infinito, es 0. Y la que sí nos interesa y que va a ser relevante y la utilizada por nosotros y en el práctico y para todo, va a ser que la contrarrecíproca, que es equivalente a ese teorema. Sea el límite de la sub n, cuando n tiende a infinito, distinto de 0, entonces la serie es una serie divergente. En realidad, la condición necesaria se utiliza para determinar que la serie es divergente. ¿Qué pasa si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de la sub n y me da igual a 0 y quiero usarla, porque primero lo pruebo? O sea, yo tomo el a sub n y le tomo el límite cuando n tiende a infinito de la sub n. Si no me da 0, listo, es divergente y ya concluyo, digo, esta serie es divergente. ¿Qué pasa si me da igual a 0? Y tenés que usar otro criterio, no podés decir si es divergente o no, porque hay casos en que sí va a ser convergente y en otros casos sí va a ser divergente. O sea, use otro método porque con esto no va a alcanzar. Entonces, este será el criterio general. Lo primero que vamos a procesar es la sub n que figura en la sumatoria, y le voy a tomar el límite cuando n tiende a infinito de la sub n. Si no me da 0, concluyo. Si me da 0, sigo participando con otro criterio. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tengo 3. Tienen, por ejemplo, este ejemplo. Desde n igual a 1, la sumatoria de n al cubo más 1 sobre 3n al cubo. Esta es una serie donde este O que está acá viene a ser el A sub n. A ese le vamos a tomar el límite de la sub n. Si ustedes recuerdan, este tiene n cubo, este también, ¿sí? ¿Ven? Ustedes ya saben tomar límites, yo no he hecho todo el proceso, por eso que para poder acceder tienen que manejar ya el límite, y eso ya lo manejan espectacular, entonces bueno, ya directamente pongo el límite. ¿Qué puedo concluir? He tomado el límite de la sub n, o sea, de los elementos que proporciona la sucesión base que me da los elementos que tengo que sumar, y resulta que no me da 0, me da 1/3. Es distinto de 0. ¿Sí? Veamos este otro. E a la n. E a la n, la sumatoria desde 1 a infinito de e a la n, yo tomo el límite del e a la n, que ustedes pueden hacerlo con el teorema que tendríamos que tomar el límite cuando x tiende a infinito de e a la x. Y el e a la x, cuando x crece, es una función creciente, me va a dar infinito. O sea, otro ejemplo donde el límite, cuando n tiende a infinito de la sub n, es distinto de 0. Tengo otro ejemplo, la sumatoria desde 1 a infinito del logaritmo natural de n. El logaritmo natural de n es el a sub n. Le tomo el límite cuando n tiende a infinito, ya, me dio infinito. No es finito. Por lo tanto, el límite de la sub n es distinto de 0. Por condición necesaria, al ser el límite de la sub n distinto de 0 en estos 3 ejemplos, puedo concluir que esas son series divergentes. Listo, termino el trabajo.
El problema está en que si me hubieran dado algunos ejemplos donde sí me daba 0, que ya vamos a llegar. Antes de, bueno, de ver los temas, vamos a ver la serie geométrica. La serie geométrica es un tipo de serie que tiene una característica que uno la identifica. O sea, yo voy a ver el A sub n y voy a decir, ah, esa es una serie geométrica, porque responde a ciertas características, y no puedo avanzar ahora. No avanza. No ven nada, ¿no es cierto? Yo tampoco. Sí, solo el título se ve, no está avanzando. Ahí está. Bueno, ahí va. La serie geométrica básica tiene esta estructura. Dice S, que es la suma de la serie, desde 0 a infinito. Observen que empieza en 0, de R a la N. Se llama serie geométrica básica o serie geométrica. Donde R se llama razón. R es un número real y es la base, como podrán ver, de una función exponencial. R a la N. R es un número, ¿está bien? No, no es un N a la N, por ejemplo, ahí tendría como variable la base. En este caso es un número que es un número real, cualquiera, puede ser positivo o negativo. Obviamente 0 no nos interesa, porque si yo sumo infinitos ceros, no me va a servir. Y entonces, bueno, veamos las características que puede tener el R. El R, en valor absoluto, puede ser menor que 1. ¿Por qué pongo en valor absoluto? Porque, por ejemplo, podría ser un medio, menos un medio, 0,35, raíz de 2 sobre 7, ¿ven? Menor que 1, puede ser positivo o negativo. También el módulo de R puede ser mayor que 1, o sea, sean positivos o negativos. Y luego podría ser un R igual a menos 1 o R igual a 1. Esas son las características en forma general de un número real que puede darse, y es importante que se registre esto. Resulta que si el valor absoluto de R, o sea, tengo una estructura que digo es una serie geométrica, el valor absoluto de R me da menor que 1, esa serie va a ser convergente. Si es convergente, encima, la serie geométrica tiene esa ventaja, que ustedes ya en la teoría seguramente han visto de dónde va a salir la fórmula que vamos a aplicar, donde que si yo identifico que la serie es geométrica, voy a poder decir a qué valor converge esa suma infinita. Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos R. Si el R es mayor que 1 en valor absoluto, estoy diciendo que puede ser negativo o positivo, pero es mayor que 1 el valor absoluto, la serie es divergente. Lo mismo va a ser divergente si R es igual a menos 1 o si R es igual a 1. Veamos algunos ejemplos. Después vamos a generalizar la fórmula de la serie geométrica cuando tiene otros elementos que la caracterizan. En este caso, el elemento que se ven que dice 1 sobre 1 menos R. Eso quiere decir que acá estoy poniendo un 1, porque esta serie ven que está completamente desacompañada de algún factor que acompañe al R a la N, entonces pongo 1. Y el R es el valor que va en el valor real, no como valor absoluto, sino que tengo que poner 1 menos R. Si R fuera negativo, me quedaría una suma en el denominador. Si R es positivo, queda 1 menos R. Entonces no tengo que tomar el límite, directamente hago el cálculo. ¿Sí? Ya vamos a ver, bueno, ahora en estos ejemplos. Ahora, lo que tienen que observar que la fórmula que estamos poniendo, la identificación, dice que empieza desde 0, acá dice n, y obviamente, bueno, ahí está el infinito, que es lo que me da la idea de que es una serie. Entonces, veamos un ejemplo. Este, por ejemplo. Bueno, se me fue. Que empieza en 0, termina en infinito, de 2 a la quinta a la n. Fíjense en que si n vale 0 y yo tendría que hacer el desarrollo de esta suma, ahí vamos a sacar esto,
Yo empezaría el primer elemento desde n igual a 0, dice ahí. No tengo que empezar en 1, empiezo en 0. Y desde n igual a 0, 2 a la quinta a la 0 sería el valor 1. Justamente el primer elemento, ese es el valor que figura acá, ese 1. Bien, como ese valor es 1, reemplazo en la fórmula, quedaría 1 sobre 1 menos R. R, en este caso, es 2/5, es positivo, el valor absoluto es menor que 1, ya sé que va a ser convergente, y por eso es que estoy aplicando directamente la fórmula. Los ejemplos que estoy poniendo son para ser convergente. Obviamente me fijo, menor que 1, convergente. Hago las cuentitas, y digo que la suma infinita de todos los elementos que me da la sucesión que dice 2/5 a la n va a ser igual a 5/3. Miren que, bueno, sumo un montón de elementos infinitos y tiende, converge, y ese límite me daría 5/3. Veamos otro ejemplo. Empezamos en 0, está en infinito, ¿ve? Que observo eso. Dice menos 1/3 a la n. El R es menos 1/3, es negativo, pero si le pongo el valor absoluto, sería 1/3. 1/3 es menor que 1. Listo, la serie es convergente. Apliquemos la fórmula. Va a ser 1 menos 1/3 sería 1 más 1/3. Haciendo las cuentitas, eso me va a dar 3/4. A ver, ¿será verdad? No sé si me equivoqué, veamos un poquito. Acá sería 3 por 1, 3, más 1, 4. ¿Está bien? 4/3, el inverso, 3/4, correcto. Veamos otro ejemplo. 3/4 a la n. En este ejemplo, empieza en 0, está el n, 3/4 sería la razón, 3/4 en valor absoluto ya es positivo, o sea que no necesito sacar el valor absoluto, es menor que 1, va a ser convergente, hago el cálculo, 1 sobre 1 menos 3/4, total que me da 4. ¿Sí? Listo. O sea, qué importante ver que la serie sea convergente. Ahora, observen ustedes también que al tener el término a la sub n, 2/5 a la n, si yo le tomo el límite cuando n tiende a infinito, voy a tener el límite de una base que es menor que 1 a la n, tiende a 0. Justamente es convergente y el a sub n es igual a 0. Que también lo podría haber registrado primero. Pero acá, como ya la identifico, serie geométrica, razón menor que 1, listo. Pero también cumple con la condición necesaria, porque ya sé que es convergente, porque es una serie geométrica. Y, obviamente, el límite de la sub n, que era 2/5 a la n, va a ser igual a 0. Veamos ahora la fórmula general de S como serie geométrica, donde hay un valor, un factor que acompaña a la razón, sumatoria desde 0 a n, perdón, desde 0 a infinito, de a por r a la n. Se llama serie geométrica. Y sabemos que el r tiene que ser menor que 1, igual, para que la serie sea convergente. Cuando ello ocurra, la fórmula que vamos a utilizar va a ser S igual a sobre 1 menos R. El asunto es identificar cuál es el A. No necesariamente siempre va a ser el valor que acompaña al Rn. Esto es si comienza en 0. ¿Ven? No sé si ven ahí. Comienza en 0 el A y acá está el N. Veamos algunos ejemplos para poder clarificar lo que estoy resaltando de la fórmula. Veamos acá. Fíjense, ahí lo he puesto un poquito más oscuro. Tengo una que dice n igual a 0, a infinito, es una serie. 4 por 3/4 a la n más 1. Ya puedo ver que la razón es menor que 1. Esta serie va a ser convergente, porque la razón es menor que 1,
la identifico que es una serie geométrica, y entonces, como estoy diciendo que es convergente, tengo que acceder a la formulita. Fíjense que la es 3. Si yo hago, no es 4 porque acompaña acá, porque acá dice n más 1. Fíjense en que en la fórmula decía n, acá dice n más 1. ¿Cómo lo identifico y me doy cuenta? Directamente comiencen desarrollando la serie desde el primer elemento, cuando voy a sacar el S1, digamos. ¿Sí? Fíjense en que cuando n vale 0, acá me va a quedar 4 por 3/4. Todos comprenden lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Cuando hago el primer elemento en 0, me va a quedar 4 por 3/4 a la 0 más 1, o sea, a la 1. Simplifico el 4 y pongo en evidencia cuál era ese A. Y ahí va 3. Que si uno no respeta y no observa, iba a poner 4. Porque acá dice n más 1 y no dice n como está en la fórmula, ¿ven? Entonces acá va 3. Hago las cuentitas, fíjense en que este es parecido a este que está acá, nada más que está multiplicado por 3, esto ya daba 4, el 1 sobre 1 más 3, 4, lo multiplico por 3 y me da 12. ¿Sí? Fíjense si uno se equivoca y en vez de 3 hubiera puesto un 4, me estaba dando 16, y estoy sumando un montón más, porque son pequeñas cosas que se van agregando, y no es lo mismo dar 12 que dar 16, si hubiera puesto como A el 4. Veamos este caso. Acá dice que empieza n igual a 1, no en 0, o sea, he hecho una modificación, ¿ven? El 1 no empieza en 0. Acá sí está el 4, 3/4 y ahí está el n. ¿Sí? El A sería 4. En este caso sí, pero no, porque empieza en 1. Empieza en 1. Cuando n empieza en 1, acá pongo yo el 1, y me estaría dando 3, pero no, porque tiene que empezar en 0. Entonces, el A también es 3. ¿Cómo me doy cuenta? Comenzar desarrollando la serie y el primer elemento es A. Cuando yo reemplazo el 1, me quedaría 4 por 3/4 a la 1, que sería 3/4, simplifico el 4 y me da el 3. ¿Sí? O sea, lo que tengo que hacer es desarrollar el primer elemento de esta serie y ese me va a dejar visualizar cuál es el A. Y vuelve a dar 12, porque fíjense que tienen distinta estructura, pero tienen el mismo resultado porque son equivalentes. Ahora veamos un caso donde tengo el 1 acá, y en este caso dice n-1. Al decir n-1 y yo dar el 1 ahí, ya ahí me muestra que 1 menos 1 me va a dar 0. O sea que estaría comenzando como corresponde en 0. El A sería 4. Y si no me doy cuenta, ¿qué hago? Comencemos a desarrollar, quedaría 4 por 3/4 a la 1 menos 1, o sea, 3/4 a la 0 es 1, entonces visualizo que A es 4, lo reemplazo, porque sé que es convergente, porque la razón es menor que 1, y ese sí me da 16. ¿Alguna pregunta? No sé si voy rápido. ¿Se va entendiendo? En el chat no hay preguntas. Bueno, si voy lento porque hice un compacto que llevó mucho tiempo, pero espero que lo puedan aprovechar y bueno, siga. Si me deja, porque no quiere avanzar, no sé por qué no quiere avanzar. Vamos. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que... Para nosotros no todavía. Ajá. Entonces tengo que dejar de compartir. Vuelvo a compartir. Parece que se agota, ¿no? No sé.
¿Ahí ven? Sí, ahí va bien. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que hice el proceso, saqué el límite de la sub n cuando n tiende a infinito, y ¡cha!, me da 0. Entonces tengo que ver por algún criterio, me fijo que la sucesión no era una serie geométrica, que esa puedo decir que es convergente si la razón es menor que 1, y además puedo decir el resultado, y si no cumple que sea menor que 1 el valor absoluto de la razón, concluyo que es divergente. ¿Qué pasa si me da 0? Y bueno, vamos a recurrir a lo que se denomina el criterio de D'Alembert, que eso lo van a ver en las teorías, en todo eso, de dónde van a salir las formulitas que vamos a aplicar. Acá está el resumen, de dónde sale, cómo viene, cómo va, eso bueno. Ahí dice, ahí esta vez que la estaba captando, ahí ve, sea la sumatoria de A sub n una serie de términos no negativos. O sea que el término general de la sucesión base es mayor o igual que 0. O sea que el criterio de D'Alembert se aplica a series de términos no negativos. O sea que no tiene que haber ningún menos. Ahí está el A sub n y ese valor no es negativo. Puede ser 0, porque si yo sumo infinito 0, esta está divina porque va a dar 0. La suma de infinito 0 da 0. Eso se llamaría una serie trivial. Tal que, y ahí viene lo que pide el Mr. D'Alembert, saca el límite cuando n tiende a infinito del A sub n más 1 sobre el A sub n, y eso me va a dar igual a L. Si ese L es menor que 1, la serie va a ser convergente. Si el L es mayor que 1, va a ser divergente. Si L es igual a 1, no se sabe. ¿Qué quiere decir que no se sabe? Úsate otro criterio porque este no te va a informar. ¿Está bien? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes ven, también se llama el criterio del cociente, porque estoy comparando el término A sub n con el que le sigue. O sea, yo pongo el término que le sigue sobre el A sub n y eso me da un L. Y obviamente tiene que ser menor que 1, porque estoy comparando el término siguiente al A sub n y se tiene que achicar, o sea, que sea más grande el A sub n que el A sub n más 1. ¿Ve? Que es más o menos un razonamiento lógico, el de Mr. D'Alembert. ¿Por qué? Porque me da menor que 1, ¿por qué les digo esto? Para que recuerden, si es menor que 1, la serie va a ser convergente. Caso contrario, mayor que 1 va a ser divergente. Cuando yo digo mayor que 1, si da infinito ya es mayor que 1, ¿no es cierto? Si el límite me dio 0, miren que es el del cociente, y bueno, 0 es menor que 1. Obviamente no va a dar negativo, porque estoy comparando valores positivos. D'Alembert se utiliza en series de términos no negativos. Y si me da igual a 1, pásate a otro, que ya vamos a ver más criterios. Después ustedes verán. Este es el más usado porque es más accesible. Vamos a ver ejemplos. Supongamos me dan esta serie. Sumatoria de n igual a 1 a infinito, de n factorial sobre n a la n. ¡Wow! O sea, el A sub n, este se me pegó ahí, bueno, no importa. A sub n es n factorial sobre n sobre n. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El A sub n ya lo tengo. Tengo que sacar el límite del A sub n más 1 dividido, comparado con el A sub n. Siempre es el A sub n más 1, o sea, el siguiente con el anterior. Algunos colocan el A sub n sobre el A sub n menos 1. A mí me gusta esta. El A sub n ya lo tengo, es n factorial sobre n a la n. Y el A sub n más 1, ¿cómo lo construyo? Donde decía n, por eso vamos a usar los paréntesis, cuidadito cuando hagan el reemplazo, porque si se equivocan, bueno, n más 1 en el numerador, y n más 1 elevado a la n más 1. Y me olvidé de poner el paréntesis, pero ya se entiende que ese el n más 1 está en el exponente. Vamos a acomodar un poquito para que quede más claro, para poder ver qué puedo simplificar, cómo sale esto.
me quedaría n más 1 factorial, lo multiplico por n a la n. Y en el denominador, ¿quiénes quedan? El n más 1 a la n más 1 por n factorial. ¿Sí? ¿Está bien? No sé, veamos siempre porque puede haber algún error y lo salvamos en el camino si es que... Dale. Bueno, sigo acá. El límite cuando n tiende a infinito, ¿qué podemos? Fíjense, el n factorial, el n más 1 factorial, lo puedo desarrollar como n más 1 por n factorial. Entonces se me va a ir el n factorial con el del n más 1 y me queda el n más 1 solito. ¿Sí? Simplifiqué el n más 1. Y acá, ¿qué queda? El n a la n y n más 1. Tal cual. Ahora voy a simplificar el n más 1 con 1, porque este sería el n más 1 a la n por n más 1. Entonces lo simplifico. Y entonces, ¿qué me queda? El límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 a la n. Y capaz que a algunos ya les voy a atacar conocida esto. Este límite, observen que si yo hago el límite este así, lo invierto, fíjense que quedaría, si ustedes observan, saco factor común n, sería n más 1 sobre n. Y lo hago a la inversa, me volvería a quedar esta que está acá. Esto es un recurso matemático que si se dan cuenta, bueno, y si no, por eso lo estoy mostrando. No he puesto uno facilito, he puesto uno que estaba bueno. Entonces, ¿a qué les recuerda este límite? 1 sobre 1 más 1 sobre n a la n. ¿Quién es? Los estoy escuchando, a ver, a ver, a ver. ¿Qué era el límite? Este lo puedo distribuir como el límite de 1 va a ser 1, y el límite de 1 más 1 sobre n a la n cuando n tiende a infinito. ¿Quién es? Y sí, es E. No sé si están escuchando, ya se han ido a dormir, pero bueno, es 1 sobre E. Sí, sí, ha contestado Franco. Bien, Franco, francamente me pusiste muy contento. Y este L es menor que 1. Y si L es menor que 1, what pass? Es convergente. Esta serie es convergente. ¿A cuánto converge? Vaya uno a saber, porque todavía no lo sabemos. Eso lo van a ver después en otros cursos, los que hagan análisis. Bueno, hay algunos métodos para poder hacer, si no hay que usar un programita y es bastante... hay que truncarla, ver los errores, y siempre se puede llegar a saber a cuánto tiende esto cuando le van dando, y por lo menos hay que sumarle unos 100 términos para saber bien a cuánto tiende. ¿Sí? Observen que si yo quería sacar el límite de la sub n, n factorial sobre n a la n, y uno, bueno, ahí también pueden ver qué harían. No estaba tan sencillo. Pasamos directamente al cociente y vemos que se facilitó el cálculo y podemos ver que era menor que 1 y salió que es convergente. Veamos otro ejemplo. Sumatoria desde n igual a 1 a infinito de 2 a la n sobre n factorial n a la n. Bien. El a sub n es 2 a la n por n factorial sobre n a la n. Sacamos el límite del a sub n más 1 sobre el a sub n cuando n tiende a infinito. Recuerden que siempre lo comparamos con el a sub n y el que va arriba es el a sub n más 1. Reemplazamos donde decía n por el n más 1, o sea, estoy en el término siguiente a la sub n. Entonces pongo 2 a la n más 1, n más 1 factorial, n más 1 elevado a la n más 1. Acomodamos. No acomodé todavía. Bueno, pero ahí ya podía ya podía simplificar. ¿Qué hice? El n más 1 factorial lo simplifiqué con este n factorial, porque todo es para simplificar, ¿no? Entonces me queda n más 1 arriba
este se va. Después acá dice 2 a la n más 1, con este 2n se va, y me queda el 2. ¿Sí? El 2 a la n, chao. Queda 2 a la 1, 2. Y acá, ¿qué quedó? Ah, lo desarrollo, el n más 1 a la n por n más 1. ¿Sí? Está bien. Lo controlo porque por ahí me puedo haber equivocado. Entonces, veamos. Aquí, ¿qué quedó? Simplifiqué el n más 1, que podríamos haber hecho antes, este con este, queda 2, n a la n, bien. ¿Sí? No hay más. Ahora, agrupo, este me quedaría en el n, queda en el numerador, y este está en el denominador, queda n más 1, como ambos están elevado a la n, lo pongo a la n. Y esto es similar a lo que pasó aquí. ¿Ven? Esta, que ya vimos que era 1 sobre e. Y por el 2, sale afuera, me queda 2 a la e. 2 dividido el número e. ¿Cuánto vale el número e? Es más que 2. Es menor que 3, pero es mayor que 2, porque es 2,718, tiqui, 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 porque es un irracional. El número de Neper, o el número neperiano, es el número e, que es un irracional, que no es tan famoso como pi, pero es un número racional muy utilizado en matemática. O sea que al dividir 2 por algo que es mayor que 2, me va a dar menor que 1. Y si es menor que 1, esta serie es convergente. Converge. Y lo hemos hecho por el criterio de D'Alembert o criterio del cociente. Más o menos han visto cómo es que es el modus operandi. ¿Alguna pregunta? ¿Se ve? La siguiente diapo. Sí se ve, profe. Sí. Bien. Yo no la veo, ¿y qué es lo que dice? Criterio de convergencia. Criterio de convergencia. Ah, seguimos en el B. Ah, criterio de convergencia. Tengo otro ejemplo, no me acordaba. Bueno, repasamos el criterio de D'Alembert. ¿Qué decía? Que si una serie de términos positivos, no negativos, es decir, que el a sub n es mayor o igual que 0, hago el cociente entre el a sub n más 1 sobre el a sub n cuando n tiende a infinito, y si es menor que 1 va a ser convergente, mayor que 1 es divergente, igual a 1 no se sabe. Vamos a ver este. Dice, la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de n factorial al cuadrado sobre 2n a la n. Bueno, acá hemos puesto varios ejemplos porque en el práctico, como les decía, por razones de tiempo se han hecho un poco cortos. Entonces con esto ya van a adicionar más para que vean más o menos cómo se trabaja. Este es el a sub n. Recuerden que es el cociente del a sub n más 1 sobre el a sub n. Entonces el a sub n ya lo tengo, ahora ya rapidito ya lo escribo. Reemplazo, sería el n más 1 factorial y está al cuadrado. Acá me quedaría 2 por n más 1 elevado a la n más 1 sobre n factorial al cuadrado sobre 2n a la n. Lo acomodamos un poco porque si no, viste, te vuelve loco. Sería este por este, ¿se acuerdan? Si no, también pueden escribir este multiplicado por el recíproco. ¿Ven? Al poner el recíproco está más fácil. Ahora, observen que este ya se fue, porque como este es n más 1 al cuadrado, puedo escribir el n más 1 al cuadrado por n factorial al cuadrado, entonces ese ya se fue. Este ya se fue, que se va con este. Y queda el n más 1 arriba. Factorial al cuadrado. Sí. Ahora, creo que ahí está mal, ¿no? Es n más 1 nomás, ¿no? Este es n más 1 factorial elevado al cuadrado, que sería n más 1 por n factorial al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Este factorial está de más. Ahí me equivoqué. Ahí saltó. Ya me parecí. Y ahora este por este ya se fue.
Ah, es que no se fueron, todavía ahí están. Ahí estaba, no lo veía, perdón. No me equivoqué. Ahora sí ya simplifica. Ahora sí me queda el n+1 y se va con este. Creía que acá estaba sin factorial. ¿Sí? Está bien. 2n, 2 por n+1, por n+1 con 2. ¿Distribuí aquí? No. 2n a la n. 2, este 2 es este. Bien. Simplificamos y nos queda n+1, n a la n, 2 a la n+1 a la n. Ven que son engorrosos, pero bueno, ustedes, el asunto es que si yo sé sacar el límite, todo va a salir bien. Si todavía no sabés, bueno. Hay algunos límites más sencillos, yo he puesto unas que son medio rebuscadas, pero también pueden usar la regla del hospital, que en este caso no nos convenía, a través del cociente de las derivadas, siempre que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, como van a ser los casos estos. Bien, reagrupamos acá, me queda n+1 sobre 2, y asocio el n sobre el n+1 a la n, miren tantas veces que lo he puesto, que yo creo que ya lo van a aprender, de que eso me va a quedar entonces igual a el 1 sobre e. Pero cuando esto es un número finito, pero está elevado a la n, y encima está multiplicado por n+1 sobre 2, esto tiende a infinito. Obviamente es más infinito porque todos los términos que estamos utilizando son positivos. Como n es mayor que 1 porque me dio infinito, la serie diverge. ¿Sí? O sea que, sin haber procesado por la condición necesaria, pasé directamente al criterio del cociente. ¿Por qué? Porque estaba feo ese límite. Pero bueno, si uno saca el límite y ve que no me daba 0, ya podría haber sacado de que era divergente, porque al tener el n factorial arriba sobre un exponencial, esto siempre va a ser distinto de 0, ¿no? Tiene infinito. Bien. Ahora qué bien. ¿Ven la diapositiva que está ahí? Vamos a ver el criterio del Cauchy o de la raíz. O sea, cuando yo veo de acuerdo a la serie que se me presente, observo el A sub n, si lo identifico, digo es una serie geométrica, listo, saco y es rápido y preciso el cálculo. Si veo que el límite no me da igual a 0, paso a usar el criterio de Dalamer. Si hay algún exponente donde esté la raíz enésima, a veces es conveniente directamente utilizar el método de Cauchy de la raíz, o método de la raíz. Otra vez, creo que no se va a poder compartir, que es cuando toco un poquito, se va, y veamos ahora de nuevo. No me deja compartir, y ahora veamos. Ahora sí, veamos. Ahí está. Cuando se traba parece que después deja de comunicar. Bueno, ¿qué dice este criterio? Este criterio dice, sea una sumatoria desde n igual a 1, 0 a infinito de a sub n, o sea, una serie de términos no negativos. También se utiliza para términos no negativos. Tal que, y ahí viene el criterio. El límite cuando n tiende a infinito, tomás el a sub n y le sacás la raíz enésima. Por eso se llama el criterio de la raíz de Cauchy o Cauchy. SL tiene la misma sintonía que Dalamer. Si L es menor que 1, converge. Si L es mayor que 1, diverge. Y si L es igual a 1, no se sabe.
No he buscado ejemplos que den L igual a 1, porque si no se sabe, entonces supongamos que yo lo hice por D'Alembert, no me dio, trato de usar Rabe. A Rabe no lo presenté acá, porque en general no es muy utilizado, pero ustedes lo tienen, si lo quieren usar, lo pueden hacer. Bien, veamos directamente un ejemplo. Tengo este, ¿ves que está hay una raíz ahí? El A sub n sería e a la menos n al cuadrado. Voy a usar el criterio de Cauchy. Saco la raíz enésima y bueno, al sacar la raíz enésima puedo escribir e a la menos n cuadrado sobre n y al final me queda e a la 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito es lo mismo que diga 1 sobre e a la n, no lo puse, y eso me da 0. Y si da 0, es menor que 1, converge. Listo. Vamos a otro método. Esto es un tipo de serie que se llaman series alternadas, y para las series alternadas se usa lo que se denomina el método de Leibniz. O sea, ese es el criterio. ¿Cómo me doy cuenta que la serie es alternada? O alterna también se llama. Fíjense que ahí está el A sub n, es el término general de la sucesión base que me va dando los elementos. Pero está acompañada de un menos 1, por ejemplo, a la n-1. O sea, ven a la n-1 porque empieza en 1. Cuando n vale 1, fíjense, me quedaría 1 menos 1, me queda menos 1 a la 0 y eso sería 1. Cuando n vale 2, el término siguiente, quedaría 2 menos 1, 1, y ahí aparecería un signo menos de la sub 1, y en la sub 2 ya sería menos 1 por A sub 2. Para el A sub 3 sería 3 menos 1, me daría 2, entonces menos 1 elevado al cuadrado me quedaría positivo, y sería más A sub 3. Y así ven cómo se va alternando el signo de los elementos. Entonces como que sumo, resto, sumo, resto, sumo, resto, sumo, resto, es lo que estaría dando una serie que se llama alterna, alternada o alternante. Esta serie, ¿cómo se trata? Yo puedo tomar el límite de la sub n, bueno, por la condición necesaria, si no me da 0, listo, diverge. Pero, justamente, para que una serie, el criterio de Leibniz, es un criterio que detecta series que sean convergentes. Si no se cumplen las condiciones que ahí están escritas, que ya las voy a resaltar, no puedo decir nada. El criterio de Leibniz dice, sea la sucesión A sub n una sucesión monótona decreciente, y con el límite de A sub 0, que sea igual a 0, entonces esa serie alterna converge. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disponer que esa serie sea alterna. ¿Qué hago? Me fijo en el A sub n, fíjense en que apartado el alternante, veo el A sub n solito, es si esa sucesión es decreciente y el límite de ese A sub n es igual a 0, entonces esa serie es convergente. Ahora, fíjense en que ahí dice que sea monótona decreciente. No es necesario que sea estrictamente decreciente. Con que sea decreciente a partir de algún valor, yo puedo decir que es convergente a partir del número tal. ¿Sí? Porque no importa si se repiten algunos elementos al principio, mientras que sea monótona decreciente. No dice estrictamente decreciente. O sea, que sea monótona decreciente.
Vamos a ver con ejemplo. ¿Ven? Esta es una serie donde es alterna o alternada o alternante. ¿Ve? Tiene -1, la n-1, comienza en 1, va a infinito, sobre n. ¿Cuál sería el a sub n? El a sub n sería 1 sobre n. Observen que esta justamente sería la serie alterna de la armónica. Sería la serie armónica alterna. Y ustedes ya saben, creo que ya se lo han visto en las clases pasadas, que la serie armónica es divergente, pero la serie armónica alterna, o la serie alterna armónica, es convergente. Lo vamos a comprobar a través de Leibniz. Es monótona y decreciente y con límite de a sub n igual a 0. ¿Por qué es monótona y decreciente? El 1 sobre n, si ustedes ven la gráfica de 1 sobre x para los valores positivos, es la rama, 1 sobre x es decreciente. ¿Sí? Entonces ya puedo decir, listo, por ser una función, la 1 sobre x, una función decreciente, la 1 sobre n, que yo tendría que tomar solo los puntos que le corresponden a los naturales, puedo ver claramente que es decreciente. Y cuando le tomo el límite de la sub n, o sea, cuando n tiene infinito, de 1 sobre infinito, o sea, 1 sobre el límite, cuando n tiene infinito de n, eso me da infinito, o sea, me da 0. Cumple las dos condiciones, converge. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Esta era la serie armónica alterna. Converge. Veamos esta otra. En este caso, el a sub n sería el logaritmo natural de n sobre n. Observen que cuando voy a hacer Leibniz, tengo que ver que esta sea una sucesión monótona decreciente. El valor del a sub n, puedo empezar, si quiero, tomo el límite primero, pero la función que vamos a analizar puedo hacerlo a través de f de x igual al logaritmo natural de x sobre x. ¿Por qué quiero hacer esto? Ahora van a ver un recurso que está bueno si lo quieren hacer así. Yo tengo que demostrar que esa es monótona decreciente. Cuando yo le tomo el límite, cuando x tiende a infinito del f de x, me da 0. ¿Por qué? El logaritmo natural de x sobre x me da 0 en el infinito. Fíjense que si yo hago logaritmo natural de x sobre x, ¿cómo sé que es 0? Bueno, ahí, por ejemplo, podrían utilizar L'Hospital. ¿Sí? ¿Cómo se hacía con L'Hospital? Hago el producto de las dos funciones, fíjense, sería la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y haciéndolo como producto, ¿no? Bueno, eso lo van a hacer solito. En realidad no estoy hablando más acá. Es logaritmo natural de x sobre x. Me quedaría infinito sobre infinito para poder usar L'Hospital. La derivada sería 1 sobre x, y la derivada de x es 1, y 1 sobre x, ven que es 0, y qué rápido lo sacamos con L'Hospital. Ahora miren lo que vamos a hacer. Yo tengo que demostrar que es monótona decreciente. La monotonía la puedo identificar a través de la variación de la pendiente. Y entonces voy a sacar la derivada. Y lo he puesto como producto. Sería logaritmo natural de x por 1 sobre x. No la estoy haciendo como cociente porque es más rápido. ¿Ven? Entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por 1 sobre x sin derivar. Más logaritmo natural de x, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, de ahí es que sale este menos. ¿Sí? Saco factor común 1 sobre x cuadrado, y pueden observar que 1 sobre x cuadrado va a ser positivo siempre, obviamente x distinto de 0, pero no hay problema porque
después nosotros esta misma derivada en X, en realidad, la estamos aplicando a los naturales. Entonces recuerden que los números son 1, 2, 3, 4. Ahora ustedes observen que este valor de la derivada va a ser negativa cuando, bueno, cuando X vale 1, por ejemplo, esto va a ser, cuando X vale 1, esto va a ser positivo. Cuando vale E, esto es 1, 1 menos 1 me va a dar 0, y cuando sea mayor que E, recién allí, si X es mayor que E, f de X decrece. ¿Por qué? Porque el valor del logaritmo va a ser más grande que el 1. Entonces va a comenzar a decrecer. ¿Sí? Esto me está informando que va a ser convergente, va a ser convergente, y me olvidé de poner, para los X, por ejemplo, puedo poner, que eso no he puesto, pero no lo quiero escribir porque si no se me traba, pero ustedes sí pueden saber que va a ser convergente a partir de X mayor que 3, porque el número E, cuando yo lo aplico ahora a la función logaritmo natural de n sobre n, que estamos dentro de los naturales, el número que le corresponde mayor que E es el 3. Entonces, esta función va a ser convergente y hay que partir desde 3 en adelante, porque antes me va dando unos numeritos, pero será estrictamente decreciente a partir del número 3. ¿Sí? Y a partir del número 3 voy a decir que es convergente. ¿Alguna pregunta? Sí. Perdón. Sí, por favor. Lo que pasa es que hay un teorema que dice que el carácter de una serie no cambia si se suprimen o añaden una cantidad finita de términos. Entonces acá, si bien la serie decrece para X mayor que 3 o igual que 3, no importa, porque los primeros términos, si yo calculo los primeros términos, esos números, no, los dos primeros sería acá, no van a cambiar el carácter de la serie, va a seguir siendo la serie convergente. Exactamente, porque ahí justamente Leibniz pide que sea monótona, decreciente y no estrictamente decreciente. O sea, los primeros términos no van a influir en la tendencia de la, por eso se llama monótona, porque es el mismo tono. Monotonía está hablando de que al final resultó decreciente, decreciente, decreciente. ¿Sí? Bien, ese es el teorema que dice que si los primeros términos oscilan un poquito, pero al final terminó siendo decreciente. Fíjense que nosotros justamente analizamos en los últimos términos, porque cuando yo hablo del A sub n más 1, siempre estamos hablando de términos que estén avanzados, tanto en la sucesión, para ir dándome términos para sumar en la serie. ¿Sí? Bueno, esto lo he hecho de una manera, de un recurso, como para que ustedes vean que todo digamos, el embalaje que teníamos de las derivadas, podemos hacerlo, porque yo tengo que ver que la monotonía tiene que ser decreciente, y si hago una reflexión a través de la función, puedo mostrar que sea decreciente. Otra manera era comparar el A sub n con el A sub n más 1, de manera que el A sub n sea mayor que el A sub n más 1, para mostrar que va achicándose. O sea, el A sub n y el que le sigue es el A sub n más 1. O sea que el anterior es más grande que el que le sigue. También lo pueden hacer a través de una desigualdad. Pero yo quise hacer un recurso para que vean que se puede utilizar el análisis matemático que venimos atesorando, ¿no? Acá, ¿qué es lo que dice? Y mirá, vamos a llegar a absoluta y condicional. Y tengo que dejar de compartir porque toqué y se para el motor y ahí, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, hasta eso tomo un poquito de agua, chicos, porque...
Dice, sí, me llevo un montón, ¿viste? Le dice un montón. ¿Vamos bien? Claro, después el práctico es el asunto, pero bueno. ¿A qué nos referimos cuando dice convergencia absoluta y convergencia condicional? Y bueno, convergencia absoluta. Hay un teoremazo que dice que una serie que está reemplazada por la sumatoria de los A sub n desde n igual a 1 a infinito, converge absolutamente si lo hace la sumatoria del valor absoluto de la sub n y converge. Ahora, fíjense, en realidad sería, vamos a presentarlo bien al teorema. El sí está ahí, o sea, si una sucesión es absolutamente convergente, entonces la serie, dije sucesión, ¿no? Volvamos. Si una serie es absolutamente convergente, entonces la serie sin el valor absoluto también es convergente. La convergencia condicional, ya vamos a volver y con el ejemplo va a quedar más claro, creo. Una serie sumatoria desde n igual a 1 a infinito de a sub n converge condicionalmente si la sumatoria de la sub n converge, pero la sumatoria de valor absoluto diverge. O sea que es condicionalmente convergente cuando no lo es también absolutamente convergente. Teorema. Ahí está el teorema. Si una serie converge absolutamente, entonces converge a secas. O sea, si yo tengo esta serie que le pongo el valor absoluto y converge, entonces también converge la serie sin el valor absoluto. Esto era porque recuerden que recién estuvimos viendo las series alternas de Leibniz. La serie alterna de Leibniz viene alterna. En cambio, todos los otros criterios que hemos estado viendo, como el criterio de D'Alembert, criterio de la raíz, el criterio de Rabe, que eso lo van a ver solitos porque si no ya me ocupaba espacio y es tomar un límite y ver si era... Bueno, tiene otras condiciones, pero no quería confundirlo. Esos criterios son para series de términos no negativos, es decir, positivos o cero. En cambio, esto tiene mayor amplitud, porque ¿qué pasa si no puedo saber, supongamos que la serie no pude mostrar de que era monótona la sucesión, en Leibniz, se me acabaron los criterios, porque esa es, si cumple estas condiciones, la serie es convergente. Y si no las cumples, ¿qué hago? Entonces, tengo que ver si es absolutamente convergente. Si una serie le pongo el valor absoluto, al poner el valor absoluto, por ejemplo, en una serie alternada, le quito el alternante, porque al poner el valor absoluto de menos 1 a la n, se fue el alternador. Me queda todo positivo. Entonces puedo echar mano a cualquier criterio de términos positivos. Si compruebo que la serie con valor absoluto es convergente, entonces puedo concluir que la serie sin el valor absoluto también era convergente. Ahora, si me sale divergente, no puedo decir nada. Entonces tengo que estudiarla en forma particular a la serie, porque me sale que es divergente absolutamente. Entonces la estudio en forma particular que sea convergente o no. Si resulta que es convergente y en forma absoluta me había salido divergente, la serie se dice que es condicionalmente convergente. No es absolutamente convergente, es condicionalmente convergente. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Tengo una serie que va desde 1 a infinito con el A sub n. Si esa serie le pongo el valor absoluto y converge, entonces la serie sin el valor absoluto también converge. Si hago la serie con valor absoluto y diverge, entonces, ¿qué puedo decir de esa serie? Debe estudiarla particularmente.
No puedo concluir que si es absolutamente divergente, la que estaba adentro era divergente. No puedo concluir eso. Y ahí tienen como ejemplo la serie alternada armónica. Si yo le pongo el valor absoluto, le saco el alternante y me queda la serie armónica. Esa es divergente. Y sin embargo, sin el valor absoluto, me daba convergente. O sea que la serie armónica alterna es condicionalmente convergente. No es absolutamente convergente, sino condicionalmente convergente. Ese no lo puse entre los ejemplos, pero ahora se me ocurrió y queda claro, porque pueden ser preguntas de examen. Viste que uno dice las palabras parcial, examen, y ahí prestan más atención, ¿no? ¿Quedó claro o repetimos? Listo. Bueno, veamos esto. La sumatoria de n igual a 1 a infinito del coseno de n más 1 sobre n cubo más 1. Esta, ven que el coseno de n más 1 tiene una función trigonométrica. Y ustedes saben que las funciones trigonométricas son cíclicas y varían entre valores de entre menos 1 y 1. ¿Cuál es el dominio de cualquier coseno? ¿Sí? No importa que n tienda a infinito, pero siempre va a estar acotada entre menos 1 y 1. Esta viene a ser una serie alterna camuflada, digamos. No tengo el menos 1 que me va alternando el signo, sino que tengo una función coseno de n más 1, ¿ves? No puedo decir que sea ni una alterna ni que pueda ser positiva. ¿Sí? Es una serie que tengo que analizarla para poder ver la convergencia, para trabajarla con un valor absoluto. Entonces le ponemos las barras de valor absoluto y vamos a hacer las siguientes consideraciones. Esta sería igual, fíjense que el valor absoluto del cociente es igual al cociente de los valores absolutos. Pero en el denominador, n cubo más 1, es positivo, porque n son los naturales. Y n al cubo más 1 va a ser siempre un número positivo. Mientras que el numerador va a estar, ese sí puede dar valores negativos y positivos. Entonces con el valor absoluto, yo voy a poder afirmar que esta serie que escribí ahí, 1 sobre n cubo más 1, es una serie que va a ser mayor que la que estoy tratando. Yo no abordé, pero no me acuerdo si al final lo hice, pero vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué digo que esta es mayor? Porque ahí estoy tomando el 1 fijo, pero fíjense, supongamos que el coseno de n más 1 dé un valor determinado que sea un valor que esté, qué sé yo, un medio. Me dé un medio con el n que vaya rotando, me da un medio. Y obviamente ya es más chico. Y puede ser que me dé 1, puede ser igual, por eso dice, si llegara a dar menos 1, sería igual, ¿sí? Porque el valor absoluto me daría 1, si me da 1, va a ser igual, pero si me da entre valores intermedios, incluso si me da 0, ¿ven? 0 ya es más chico, el coseno. Y por comparación, por la estructura que tiene la 1 sobre n cubo más 1, esa es más chica que si yo hago y comparo la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de 1 sobre n cubo. Veamos, analicemos qué es lo que estamos diciendo. El a sub n de esta, acá está. El a sub n de esta es 1 sobre n cubo más 1. Fíjense en el 1, con el primer elemento, esto sería 1 sobre 1 más 1 son 2. O sea, acá me daría un medio. Mientras que esta me estaría dando, cuando n vale 1, vale 1. Ven que esta es más chica que esta. Porque obviamente en el denominador va a ser más grande en una unidad en cada uno de los términos que voy sumando. Hay un teorema que es de comparación, que si yo sé que una serie se denomina mayorante, esta es mayorante con respecto a esta. Esta es más chica y esta es mayor. Si esta serie, que esta es una serie que la puedo
encuadrar en lo que se llama la serie P. P es de la forma, la serie P es de la forma sumatoria de n igual a 1 infinito de 1 sobre n a la P. Ese P, que en este caso vale 3, P viene a ser el exponente de n. Si es mayor que 2, dice la característica de la serie de P, que son convergentes. Cuando es mayor que 2, la serie es convergente. Entonces, hay un teorema que dice que si yo tengo una serie que es más grande que otra y que son comparables porque tienen una estructura algebraica similar, ven que esta es mayorante con respecto a esta que está acá. Si esta es convergente, esta que es más chiquita, con más razón va a ser convergente. Si yo estoy sumando cosas que son más grandes y converge, si sumo una que es muy parecida, pero encima voy sumando cosas un poco más chicas, también va a ser convergente. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, también es convergente la 1 sobre n cubo más 1. Y haciendo un análisis que vamos haciendo por transitividad, si esta es más grande, converge. Esta es más chica, converge. Esta es más grande que la que está acá, que en definitiva es la misma que estábamos analizando como absoluta, también va a ser convergente. Lo hemos hecho al análisis a través de la transitividad y la comparación entre series convergentes, por el que se llama el criterio de comparación. Acá les acabo de dar dos criterios que no los hice en forma particular, pero los generalicé a través de ejemplos. Hemos hablado de la serie P, que tiene esa estructura, que es 1 sobre n a la P. Si ese P es mayor que 2, la serie va a ser convergente. Y después hemos hablado... Profe, disculpe. Sí, sí. Para que sea convergente, P tiene que ser mayor que 1. Serie P. Y bueno, sí, pero el mayor que 1 es el 2. Ah, acá tenía que haber puesto igual, perdón. Tenés razón. Bueno, ustedes ahí pongan mayor que 1. Yo quise poner mayor o igual que 2, porque mayor que 1, el n que sigue es el 2. Pero no, en realidad es mayor que 1. Tenés razón, porque si fuera 1,7 ya es. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Lucas. Claro, ves que yo lo puse como si fuera solamente los exponentes naturales. Y no, puede ser cualquier P, es un número real que tiene que ser mayor que 1. Bien, profesor. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Ve que yo por no abordarlo y no lo repasé al de la serie P, quise hacer una conexión y ahí arreglen. Entonces, P igual a 3, en realidad tendríamos que poner mayor que 1, mayor estricto que 1. Bueno, por lo tanto, por este teorema que es re importante, que era el de absolutamente convergente, estamos viendo que esta serie es absolutamente convergente. Entonces, ¿cómo es sin el valor absoluto? Es absolutamente convergente, entonces es convergente la que hemos analizado. Es convergente y absolutamente convergente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Lo volví por la duda. O sea, recapitulemos. Me dan una serie que puedo ver que no es siempre positivo los términos que sumo. Y incluso está medio complicado. ¿Cómo hago? ¿El n igual a 1? Tendría que estar con la calculadora. No, acá hacemos en forma general. Pongo valor absoluto, hago un análisis, distribuyo el valor absoluto, acoto lo que está en el numerador, a lo sumo es 1, y entonces quiere decir que eso sería más grande que la que estoy estudiando. De ahí hago una comparación con la 1 sobre n cubo, el término general de la sucesión que me da los elementos para sumar, y veo que tiene una estructura que es como la serie P. El P que voy a ver ahí, que es n a la P, entonces P
es mayor que 1, porque es igual a 3, y obviamente el 3 también es mayor que 2, pero tenía que ser mayor que 1, ya me alcanzaba. Entonces puedo decir que es convergente, al ser esa convergente también la otra, y fíjense en eso, es por transitividad de la desigualdad que estoy analizando, y la estoy analizando como si fueran términos positivos. Al poner el valor absoluto también yo podría haber llegado hasta acá, hasta acá, y en vez de hacer por comparación, decir, bueno, esto va a ser menor que 1, encaro con D'Alembert, y hago el límite, porque ven que por la condición necesaria, si me da 0, encaro por el límite de la sub n más 1 sobre la sub n, y veo si el resultado de ese límite me da menor que 1, ya puedo decir que es convergente, porque seguro que hubiera sido así. Me daría 1 por D'Alembert, profe. ¿Daba 1? Ah, yo Sí, no lo porque probé. es de tipo racional, digamos, la expresión, con polinómica, digamos, con polinomio numerador y denominador, ahí no funciona D'Alembert, siempre va a dar duda. Claro. Bueno, entonces, si daba duda, con más razón, ven que siempre hubiéramos perdido tiempo y ya directamente lo encaraba ahí. Yo no lo probé y bueno. Listo. ¿Qué viene ahora? No sé, ¿me pueden leer el título? Porque no lo alcanzo a ver porque tengo las... Convergencia absoluta y condicional tiene Ah, la tengo otro práctica. ejemplo. Bien, bien. Ustedes sí ven, menos mal. Yo no lo veía porque me tapa el visor. Bien. Repasamos entonces. La convergencia absoluta y condicional dice, dada una serie de n igual a 1 infinito de la sub n, si es absolutamente convergente o converge, si la serie converge absolutamente, entonces la serie sin el valor absoluto converge. Y si la serie es absoluta, la serie absoluta me da que diverge, o sea, si le pongo el valor absoluto a la sub n y me da que es divergente, ¿qué pasa con el a sub n? Bueno, acá está otro ejemplo. Ven que esta es una serie alterna. Le pongo el valor absoluto, porque quiero ver si es alterna tendría que usar Leibniz, pero ven que está feo para usar Leibniz para ver si es decreciente, son términos que vamos, el 3n más 1 está elevado a la n. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le pongamos el valor absoluto. Al poner el valor absoluto, puedo dejar el a sub n, porque eso van a ser positivo, y el alternante, el valor absoluto de menos 1 a la n más 1, queda fuera porque me da 1. Entonces tengo que estudiar esa. Vamos a hacer, por comparación, con una serie que sea convergente y parecida a esa, miren. Fíjense que ahí dice 2n más 1 está todo a la n. Entonces yo el n lo podría sacar afuera, pero obviamente está elevado a la n. Tienen el cociente tiene el mismo grado, lo que sería la base. Entonces digo, ay, si hago 2/3 a la n, entonces hago una comparación. Ya lo vamos a ver con más detalle a este método que se llama el método de comparación, que después digo, no, como lo estoy usando, lo voy a tener que dar, y sí lo hice. Lo comparo, y si ustedes sacan el límite, pueden ponerlo todo sobre el mismo n, entra en el límite, y después sacan. Bueno, el asunto que da 1. Eso les dejo para ustedes, que ya están súper expertos, y da 1. Y si ese límite a mí me dio 1, ¿qué significa? Que son equivalentes. ¿Sí? O sea que lo podría bien haber sustituido. Y esa serie, con el a sub n 2/3 a la n, ya puedo asegurar que es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque 2 a la n viene a ser una serie geométrica. Yo no voy a poner que sea la suma ya, porque obviamente no es la misma, pero sí son equivalentes.
¿sí? Que sean equivalentes no significa que sean iguales, sino que tienen el mismo formato y que para n tendiendo a infinito se comportan de la misma manera. Son infinitésimos comparables. Por lo tanto, ya puedo asegurar que es absolutamente convergente. Y si era absolutamente convergente, también va a ser convergente la serie alterna esta, por el teorema que si es absolutamente convergente, la serie si en el valor absoluto, o sea, esta alterna, menos 1 a la n más 1, 2n más 100 sobre 3n más 1, elevado a la n, también va a ser convergente. Fíjense que Cosita, acá... profe. Sí. El método que usó la profe es el método de comparación en el límite, que básicamente es muy similar de comparación, de hecho es una consecuencia del criterio de comparación, pero lo que hace es tomar justamente el límite del término general de dos series. En este caso, como me da un número positivo, lo que le pase a la serie que yo ya conozco, que es la 2/3 a la n, que es una serie geométrica convergente, le pasa a la otra serie. De ahí puedo concluir que la serie va a ser convergente, la de valor absoluto, y concluyo también que la serie original es absolutamente convergente. Exactamente. Muy bien. Perfecto. ¿Se entendió? Bueno, fíjense que en este capítulo de serie tienen que manejar muy bien límite. Porque si ustedes le erran al límite y sacan mal, bueno, no van a poder concluir. A esta altura ya tienen que manejar los súper. También pueden utilizar, como decíamos, la regla del hospital, derivadas, ya tienen que manejar, porque obviamente el problema es que hemos hecho un corte, espero que no estén olvidaditos. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué tiene ahí? Creo que acá, si me leen el título, por favor, creo que he puesto el... Sí, ahora dice criterio de comparación para series por paso al límite. Exactamente. Como ya he visto que lo he usado 2 veces, digo, no más vale, no lo esquivo porque a mí me gusta mucho este método. Entonces veamos cómo lo presentamos. Sean 2 series. Una serie, la que está en rojo a sub n, que es mi incógnita, que quiero saber si es o no convergente, y otra serie, la celeste, porque el que quiere que le cueste, que sea celeste, que le cueste. Y esa sumatoria de B sub n, que tiene otra estructura, pues que en general van a ser similares, va a ser nuestra referencia, o sea que yo conozco cuál es la característica o el carácter de la serie B que tiene como término general a B sub n, tal que la sub n sea mayor que 0 y el B sub n también mayor que 0. O sea, estoy diciendo que voy a comparar 2 series positivas, o sea, no negativas. Es decir, no negativas, el 0 se lo incluye. Entonces, dice que si yo tomo el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n sobre b sub n, que me va a dar un límite, estoy tomando el límite y estoy haciendo una comparación. Siempre en el denominador va a estar la que yo conozco. El a sub n es la que quiero inspeccionar. La divido por la b sub n que yo le conozco las características si es convergente o divergente. Y voy a tomar ese límite porque los quiero comparar. Obviamente, si yo estoy hablando de una forma de comparación, tienen que ser comparables, no voy a poner 2 cosas totalmente diferentes. Entonces uno tiene que analizar y ver cuál puedo utilizar para comparar. Entonces, ese límite va a poder ser mayor que 0, y si es mayor que 0, o sea, yo estoy diciendo, las comparo y me da mayor que 0. Obviamente va a ser siempre mayor que 0, ¿por qué? Porque los dos términos generales son no negativos, o sea, positivos. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito no va a estar el 0, van a ser positivos. Y ambas van a ser convergentes o divergentes, depende cómo las estoy comparando. Si la que yo estoy comparando, que es la de referencia, yo sabía que esa serie era una serie convergente, si me da mayor que 0, estoy diciendo que son similares. ¿Por qué? Porque en realidad, si son convergentes, seguramente ambas
daban el límite del A sub n igual a 0. Entonces estoy haciendo una comparación de infinitésimos. Si son infinitésimos del mismo orden, quiere decir eso, entonces el límite va a ser mayor que 0. Y si el límite es mayor que 0, son equivalentes o múltiplos. Por ejemplo, si me dio, como recién hace rato me daba 1, yo puedo decir que son equivalentes. Si no, es como que digo, son comparables. Pueden ser comparables y si el L me da 1 ya es equivalente. Cuando ese número me da un número mayor que 0, ambas convergen o ambas divergen, depende cómo sea la comparación que utilizo. Bien, o sea que este es la referencia más importante. Ahora, ¿qué pasa si el límite me da 0? Si el límite me da 0 y el B sub n converge, o sea que yo estaba con una serie que era convergente, la de la comparación, el A sub n también. Ahora, si el B sub n era divergente y me da 0, no puedo decir nada. Ahí dice bien claramente, es afirmativo. Si el B sub n era convergente y el límite me dio 0, el A sub n también. Ahora, si el límite me da infinito y el B sub n diverge, el A sub n también. ¿Sí? Porque se me escapó, pero también es divergente, porque si yo tenía una que era divergente, que se escapa, la suma, y la otra me sigue dando infinito, quiere decir que era más grande que la que estaba comparando, pero también es infinito, también diverge. Fíjense en que no dice nada si era convergente. Vamos a ver un ejemplo. Tengo esta serie donde el A sub n es n sobre n cubo más 3. Si ustedes observan, la voy a comparar con la serie P, donde n es 2. Y yo de ahí la confundí, ¿no? Fíjense que es 2. En este caso, sé que converge porque el valor P igual a 2 es mayor que 1. Sé que es una serie convergente, pero ¿por qué se les ocurre a ustedes que a mí se me dio por compararla con 1 sobre n cuadrado si allá dice n sobre n cubo más 3? Y porque si veo en general, esa fracción tiene en el numerador grado 1 y en el denominador grado 3. Si veo, es como equivalente a, si yo simplificara los n, o lo paso dividiendo al n, quedaría 1 sobre n cuadrado más 3 sobre n. Y el 3 dividido n, cuando n tiende a infinito, sería un 0, y puedo ver que sí son comparables con el 1n cuadrado. ¿Sí? Yo ya puedo decir que si esto funciona, seguro que voy a poder ver, sin tener que sacar el A sub n, el A sub n más 1, hacer el cociente, el límite, lo puedo hacer por comparación. ¿Y qué hago? Comparo. Acomodo un poquito, ven, este queda en el numerador, este queda en el numerador, hago este por este, y esta acá queda n cubo más 3. Acá me queda n cubo sobre n cubo más 3, tienen, uy, no sé qué pasó. Ahí está. Tienen el mismo grado, saco el límite, si quieren lo pueden hacer por L'Hopital, ¿vale? Ahí andaría 3n cuadrado, perdón, 3 por n cuadrado, esta me quedaría 3 por n cuadrado, ya pim, pim, 1, ¿ven? L'Hopital, listo. Vamos a terapia en el L'Hopital. Me dio 1. Al ser 1, porque fíjense en que también si yo saco el límite de la sub n me daba 0. ¿Sí? Estoy comparando dos infinitesimos que son equivalentes. Al ser 1 me da mayor que 0, entonces puedo concluir que la serie que analicé converge por el criterio de comparación con una serie conocida que es la que elegí. Veamos otro ejemplo, que también es similar, como podrán ver. Sumatoria de n al cubo más 1 sobre 4n cuadrado más 5n menos 1.
¿Con quién se les ocurre que podría comparar? Numerador, grado 3. Denominador, grado 4. En definitiva, me quedaría 1 sobre n. ¿Ven? ¿Sí? ¿Entienden cuál es mi observación? Justamente la 1 sobre n es la serie armónica. Y yo sé que diverge. Y esta, a pesar de que el límite, cuando yo le tomo el límite de la sub n, cuando n tiende a infinito, sí me da 0. Y lo mismo pasa con la armónica, ¿no? Entonces ahora hago la comparación. El a sub n, que es el que quiero investigar arriba, y el b sub n, que es el celeste que lo conozco, en el denominador. Límite cuando n tiende a infinito, acomodamos, y esto nos da un cuarto. ¿Sí? Pueden ver, si quieren pueden multiplicar, queda n cuarta más n, y entro a hacer el hospital y se van a simplificar rápidamente, o pueden pasar dividiendo. Ustedes verán el estilo que quieran tomar el límite, pero ya ese límite, un cuarto. Es mayor que 0. Y si era mayor que 0, ¿qué significaba? Que tiene la misma convergencia de la que estaba comparando. La que yo estaba comparando, ¿cómo era? Divergente. Por lo tanto, esta también diverge. ¿Vieron qué lindo que es? Pero hay que observar, no se trata de ponerse a ciega y calculo y uso Dálame. Siempre observo, analizo y elijo qué criterio voy a utilizar para analizar. Esta serie estoy diciendo que es divergente. La de arriba digo que es convergente. No sé a cuánto converge, pero sé que la suma va a ser un número único y finito. No es tan amorosa como la serie geométrica que me decía cuánto valía la suma. Veamos otro ejemplo. ¿Qué es esto? Criterio de convergencia a través del límite. Bueno, es el mismo. Tengo otro, pues claro. Veamos esta. Creo que ya la hemos hecho esta, pero bueno, lo vamos a hacer por el criterio de comparación. Desde 1 a infinito, del logaritmo natural de n sobre n. También lo voy a comparar con 1 sobre n. El logaritmo natural de n, al número n, si yo le aplico el logaritmo, me va a dar un número más chico que n. ¿Sí? Recuerden que el n siempre es un número positivo, no me va a dar negativo porque no voy a abordar ningún número negativo, porque ambas son de términos positivos, que es lo que requiere, ¿no? Y el 1 sobre n, que yo sé que es la armónica que diverge. Comparo, y esto me da infinito. Ven que el n se simplifica, y el logaritmo natural cuando n tiende a infinito, me da infinito. ¿Qué me decía? Si con la que yo estaba comparando era divergente y el resultado me da infinito, la serie que estaba analizando también diverge. L me da más infinito, y si B sub n diverge, A sub n también. La serie analizada es divergente, o diverge. Y ya terminó. Ya. Me imagino que deben haber terminado más cansados, al igual que yo. Me llevó bastante tiempo, espero que haya servido. Ay, para que tengo que parar de grabar.